Hola, buenos días. Soy Roberto Alfonso Barreiro, soy técnico de proyectos en el área de industria y construcción con madera de CSFOR, que es el Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su industria de Castilla y León, como bien leemos ahí. Y bueno, también soy uno de los formadores de Maderaula, que es una parte de CSFOR que se dedica a la formación en la construcción eficiente. En este caso, por ahora, es con entramado ligero de madera. En un futuro, pues iremos a otros tipos de sistemas constructivos. En esta presentación os voy a hablar de una pequeña introducción a la construcción industrializada de entramado ligero de madera. Y bueno, más o menos vamos a basarnos un poco en el sistema que tenemos nosotros, que le llamamos Entramad. No es que se inventara un entramado ligero nuevo, sino es que tenemos unas secciones y un sistema constructivo dado con el que trabajamos, ¿vale? En principio, daros la confianza de que la construcción con madera, aunque podemos ver en esta foto, que siempre empiezo con ella, que a mí me gusta mucho, para saber que estructuralmente hay muchas cosas fiables, aunque parezcan que no, como es en este caso. Pero no vamos a ponernos ahora a hablar un poco así más de entramado pesado, pero sí lo que es el entramado ligero. Pero también saber que empieza toda esa procedencia del entramado pesado. Que como podéis ver ahí, es la típica construcción en Alemania, que se pone por la parte exterior que queda a la vista, como podéis ver en esta foto del medio, y son las bien conocidas las Fachwerk, y se utilizaron desde ya de la Edad Media y salieron simultáneamente tanto en Europa, en China y en Japón. Se utilizan unas maderas de frondosas, de unas secciones bastante buenas, grandes, quiere decir, y todo era con uniones carpinteras, como podemos ver en la tercera foto que tenemos en la imagen, con sus tarugos también, que se colocaban, tenían sus espigas, sus encajes tradicionales, a los apoyos, y todo esto, pues quería de una parte de carpintería ¿cómo diría? Una parte de la carpintería con un trabajo muy elaborado. Se utilizan también con un valor estético, como podéis ver en estas fotos, y todo pues, que requería un trabajo en la propia sitio donde se iba a ejecutar la propia casa. Y esto, era todo 100% madera, como leemos ahí en el título. Todo lo que son los encajes, lo que son los pasadores, todo era de madera. De ahí, empezó el entramado ligero durante el siglo XVIII en la conquista del oeste americano, cuando lo que estaban haciendo era, desde el este, iban la conquista hacia el oeste, en el que estaban constantemente apareciendo nuevas poblaciones que estaban creciendo de una forma exponencial y, estaba llegando constantemente gente, se estaba conquistando terreno, colonizando más terreno, y eso conllevó a que se tuviera que desarrollar un sistema constructivo sencillo, simple y, como podemos leer ahí, que sea resistente y de rápida ejecución, que es lo que conlleva, porque cada día se estaba creando un pueblo nuevo, se estaba colonizando, conquistando más terreno hacia el oeste, y ahí es cuando llegó el entramado ligero. Como podemos ver en esta foto, aquí podemos ver que los montantes van desde el suelo, desde el durmiente hasta el tejado de una pieza enteriza, ¿no? Todo a lo largo. Después tenemos las piezas horizontales que van a colocar el forjado y estas con que se unen con clavos. El clavo, el herraje que pasa de la madera del montante al forjado y es el que trabaja a cortante. Esto es la gran diferencia con el entramado pesado. Independientemente de las secciones, una era 100% madera y esta ya hay la utilización de herrajes. Esto nos da una facilidad constructiva mucho más rápida y trabajaría todo el cortante, el apoyo sería en el herraje. También podemos comentar de que en estas soluciones también tienes sus restricciones en altura, en la que tú tienes tus árboles que hay alrededor, los deshilan, haces tus montantes, pero tienes ese límite de altura que es lo que te va a dar el árbol. No estaba restringida esa construcción en altura. Pues ahí, este es el primer sistema, que es lo que llaman el sistema en globo, en el que los montantes son desde el suelo hasta la cubierta el mismo.
Después pues, se fueron desarrollando otros sistemas que ya sería el de plataformas, en el que tenemos una plataforma de una pared horizontal, sobre ella se coloca el forjado, otra vez pared vertical y así cubierta. Entonces ahí podemos poner lo que serían diferentes plantas. Tenemos, ya se acaba esa restricción de la altura en cuanto a la materia prima. Después también tendríamos lo que viene siendo la facilidad de que no tenemos que andar a utilizar las maderas con esas longitudes tan grandes, serían más manipulables esos paneles de paredes y tenemos un mejor aprovechamiento de la materia prima. Con un propio de un árbol, pues podríamos aprovechar mucho mejor que de la otra forma con el sistema de balón. En el que tenemos el primer, bueno, es el Ponsambin, que sería el entramado pesado, como el que hacían los alemanes, los japoneses y los chinos desde la época premedieval. Y pues bueno, el balloon frame o el sistema de globo continuo, que es el que empezaron los americanos, y hasta, bueno, pues en el siglo XIX es cuando se impone este sistema de plataformas, que es el que hoy se continúa desarrollando por esas facilidades tanto de transporte como de optimización de material, como de ejecución de estructuras en altura, ¿vale? Y en este caso, en el sistema de plataformas, ya no tenemos esos clavos, esos herrajes que van a trabajar a cortante para sustentar lo que vienen siendo los forjados, sino que el forjado se apoya sobre las propias paredes. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenemos ahora mismo, en la actualidad, se puede, hay más, pero bueno, las más conocidas, pues es eso, viene siendo el entramado ligero, el entramado pesado y el CLT. Nosotros vamos a basar más que nada en el entramado ligero. El entramado pesado pues viene siendo estas construcciones tradicionales, como os comentaba antes, de grandes secciones, en el que después hay que hacer bueno, todo el revestimiento. Y lo que hoy en día, pues más innovador, con más bueno, componentes tecnológicos de la madera, que viene siendo el CLT, que es la madera contralaminada. Cross Laminate Timber en inglés. Y es lo que se está utilizando pues con un crecimiento exponencial hoy en día más en la industria. Pero bueno, vamos a hacer las diferencias también entre unos y otros y ventajas y desventajas que conllevan unos y otros. Como podemos ver aquí en estas propias imágenes, pues podemos ver que el entramado ligero son unas piezas de pequeña sección, en el entramado pesado ya son unas piezas de una sección más grande y después ya tenemos la madera en masa, que es el CLT, en el que son tablas que están encoladas en perpendicular, vertical, vertical, a 90 grados entre ellas, capas impares de diferentes espesores, siempre menos de 40 milímetros, como no, y a diferentes capas dando diferentes anchuras. Es lo que conseguiríamos también hacer una construcción rápida y en altura. Bueno, pues vamos a hablar de por qué vamos a elegir el entramado ligero y no alguno de los otros sistemas constructivos de los que acabo de comentar. Bueno, una de las principales características y ventajas que tiene el entramado ligero, como su origen lo dio en esa colonización del oeste americano, es su facilidad de ejecución. Es un sistema constructivo muy simple, muy rápido de ejecutar, con las uniones, como podemos ver aquí en la foto de la izquierda, en la que con una ingletadora, aunque parezca un poco caótico, se puede llevar a esa ejecución. Estructuralmente trabaja bien. En cambio, las fotos de la derecha, pues tenemos unas unidades tradicionales en las que necesitamos, por ejemplo, en la de arriba, una mano de obra cualificada. Es decir, un carpintero ebanista con sus años de experiencia para poder realizar esto. Hoy en día, pues alguien que no tenga esas cualidades le va a costar mucho realizar esa unión carpintera. En cambio, la que tenemos de entramado ligero, la de abajo, pues la de izquierda, eso con una ingletadora y un metro, pues vas midiendo lo que te haga falta y se puede ejecutar aunque no tengas esa experiencia. Y después también tenemos la otra que tenemos abajo, que antiguamente también eran de forma manual, hoy que tenemos unas maquinarias, controles numéricos, etcétera, las fresas también, que bueno, no todo el mundo tiene en casa y con ellas sí se pueden desarrollar estas colas de Milano metálicas. Bueno, como os comentaba, antiguamente
hacían de forma manual, pero para hacer eso de forma manual necesitas de años de experiencia, años y años, y aparte el tiempo que va a llevar desarrollar un tipo de unión de estas características, tanto la media madera superior con el tarugo como de la cola de Milano. En cambio, el autoentramado ligero es una cosa simple, sencilla y fácil de ejecutar. Y en cuanto al tiempo de ejecución, igual. Después, bueno, para aquellos que quieran empezar a desarrollar pues una empresa en entramado ligero de madera, la inversión en cuanto a maquinaria y medios auxiliares es mínima. Podemos ver aquí que con una ingletadora, una clavadora, un atornillador, pues ya podemos empezar a desarrollar proyectos simples de construcciones en entramado ligero. En cambio, pues con el CLT, pues ya somos dependientes de una tecnología industrial en la que nosotros lo pedimos. El valor añadido que lleva esa construcción, pues se la lleva esa industria, no el montador como tal. Bueno, a plan romántico también tenemos el serrucho, el formón, el martillo, que también, bueno, también se utilizan, cada vez menos. Prácticamente con estas tres herramientas que os comenté antes se puede hacer. Eso sí, son herramientas portátiles, de poco peso, fáciles de transportar, de trabajar con ellas. Y para empezar a desarrollar este tipo de construcciones son económicas de conseguir y bueno, a medida que vayamos desarrollando la empresa, pues sí, ya podemos ir mejorando en otros sistemas, en otras maquinaria, pero para empezar es suficiente. Cualquier otro tipo de sistema constructivo, ya no solo de la madera, sino de otros materiales, requiere de una inversión en maquinaria bueno, superior a la que podemos tener en este caso con este sistema constructivo del entramado ligero. Después, como su propia palabra indica, pues es eso, entramado ligero. Aquí que tenemos, como miramos en las fotos que había antes, de entramado ligero, madera en masa del CLT, posambín, entramado pesado, grandes secciones, madera tosca, pues aquí que tenemos una cantidad de madera inferior. Es una repetición de unas secciones bastante pequeñas en las que, como podemos ver en la foto, aunque se hagan in situ, son fáciles de construir, de transportar, eso también conlleva un menor coste, puesta en obra, y como os comenté, bueno, la infraestructura tecnológica, con el taladro, ingletadora, clavadora, ya somos una sierra de circular de mano, ya serían más que suficientes para empezar a desarrollar este sistema. También conlleva que la menor cantidad de madera y pues también la optimización de la materia prima conseguimos que el coste sería mucho menor en comparación con otras, ¿no? También hablamos del coste energético en cuanto a la fabricación, dado que esto es madera maciza, madera de primera transformación, de unas secciones mínimas, optimizamos el producto del tronco y al mismo tiempo, pues al no tener prácticamente una industrialización, una tecnología detrás para poder llevar a cabo, desarrollar este producto, pues eso, sería más económico. En cuanto a la sostenibilidad, estamos hablando de menos cantidad de madera, más sostenible, ¿no? Como os comenté antes, es madera de primera transformación. Viene del aserradero, se puede cepillar, tiene un cepillado, más que nada, y entonces es un producto natural. No tiene ningún adhesivo, es decir, es carencia de químicos. Reducimos, como bien ponemos aquí, la huella de carbono del propio en cuanto a la cantidad y al producto. El ciclo de vida, la reutilización, reciclaje del mismo, a partir de los años que tenga de uso esa construcción, para después esa reutilización, reciclaje de esos materiales, pues es simple y sencillo. Se puede volver a reconstruir otra casa, se puede utilizar para un banco, se puede utilizar para leña, para pellets, sin tener que realizar una gestión de un residuo como tal, separación de materiales ni nada por el estilo. Esto todo que también conlleva a lo que se está poniendo cada vez más vigente, que es la descarbonización del sector de la construcción, dado que el 39%
de la contaminación mundial viene a partir de este sector de la construcción, y con el entramado ligero, a partir de materiales con un ciclo de vida y una huella de carbono muy bajo, estamos ayudando a la descarbonización del sector, que es a donde debería de ir hoy en día el propio sector de la construcción. ¿Vale? En cuanto a eficiencia energética, bueno, podemos mirar aquí que entre los montantes que tenemos verticales, eso se va a estar todo relleno de aislamiento, es decir, la propia estructura. Por tanto, prácticamente el 80, el 90% de la misma es aislamiento, va a estar rellena de aislamiento. ¿Con eso qué conseguimos? Que a un menor espesor de un muro conseguimos unas transmitancias térmicas mínimas, y así conseguimos a mínimo espesor mayor aislamiento térmico. Somos capaces de conseguir una mayor eficiencia. Es un sistema, pues, óptimo para los estándares de eficiencia energética, como por ejemplo el Passive House. A esto se le añade un aislamiento continuo, tanto puede ser interior o exterior, vamos a hablar de ello más para adelante, y conseguimos esos estándares de transmitancia térmica reducidos y consiguiendo esa eficiencia energética. Como podemos ver en la foto de abajo, que lo comparamos con el CLT, es la estructura portante. Tiene un espesor dado y es todo de madera. Además, para conseguir un estándar de eficiencia energética hay que añadirle esa capa de aislamiento térmico. En este caso, pues dependiendo de la zona, pueden ser 10, 15 o 20 centímetros de aislamiento. En el entramado ligero ya la propia estructura ya tiene esos huecos con aislamiento, entonces vamos a reducir esa capa exterior continua, exterior e interior, de aislamiento térmico, de tal forma que ese muro va a ser mucho más estrecho. En esto que estamos consiguiendo, más superficie útil en la construcción. A una cementación, como podemos ver en la foto superior del entramado ligero, a la que tenemos en el inferior del CLT, pues tendremos más superficie útil en la del entramado ligero. El sector de la construcción, pues también ahora mismo, pues cada vez se lleva más a un sector de la construcción encarado a la industrialización, es decir, hay que dejar de trabajar en obra, bueno, intentar reducirlo al mínimo y trabajar en lo que viene siendo en un taller, como podemos ver en las primeras fotos, en la que una calidad del producto, independientemente de las materias primas y todo lo que tengan en sí, la calidad también viene intrínseca a los trabajadores, a la calidad laboral de los propios trabajadores. Un trabajador que vive a 5 minutos o al lado de esta industria y va todos los días ahí a trabajar, va a tener una calidad de vida, laboral, mucho mejor que aquel trabajador que tenga que transportarse 50, 100, 400 o más kilómetros de su casa para ir a desarrollar este proyecto. De esta forma, lo que vamos a intentar con este sistema es fabricar todo lo posible en nuestras industrias para llegar a obra, como podemos ver en la foto 2, en la que tenemos ya revestimiento exterior, ya tenemos todas las ventanas, por la cara interior también podría ser, para llegar a obra, como en la foto 3, poner con la grúa, montar y realmente ya en un periodo muy corto de tiempo tener la estructura ya construida. De esta forma, pues estos trabajadores no se tienen que estar tanto tiempo ni fuera de casa, ni a la intemperie. También estamos reduciendo costes de transporte, manutención, etcétera, de nuestros trabajadores. También en la industria que conseguimos un control en la calidad del producto, cosa que en obra cada vez es más difícil. Tendrías que estar todos los días allí constantemente haciendo ese seguimiento de la calidad del producto. Así reducimos los tiempos y hacemos un montaje rápido, de tal forma que economizamos también lo que viene siendo la construcción. Bueno, el entramado ligero, pues bueno, tiene unas características
dadas, que, bueno, viene siendo una estructura de madera con tablero de arrastramiento y como podemos ver aquí, pues bueno, hay un batiburrillo de nombres en el que no hay un consenso, pero bueno, no es que solo pase en el sector con este sistema constructivo, sino en el sector de la construcción, de un pueblo a otro, pues lo que aquí le llaman de una forma, allí le llaman de otra, y bueno, pues aquí también pasa un poco, y se puede dar, como podemos ver, pues en los testeros o en los durmientes, que testero superior, solera superior, mmm, en el durmiente igual, los zoquetes, muchachos, montantes, enanos, hay infinidad de nomenclaturas. Lo que se debe en para llevar a cabo este sistema constructivo, bueno, pues saber que una solera es un testero, que un muchacho es un zoquete o un enano, pie derecho también puede ser un montante, un pilarcito, en cada sitio pues tiene sus nomenclaturas, pues un buen profesional en este sistema constructivo debía de conocer, bueno, pues todos estos diferentes nombres para cuando te vas a, bueno, pues construir una casa con otros carpinteros, también tú ser consciente de lo que te están hablando, independientemente de que le llamen de una forma o le llamen de otra. Bueno, en nuestro sistema, como comentábamos antes, vamos a utilizar el sistema por plataformas, como podemos ver aquí, en el que tenemos nuestros forjados, paredes sobre esos forjados, los forjados siguientes apoyados directamente sobre las paredes. Ahí ya no va a trabajar ningún herraje acortante, sino que las cargas se van a transmitir directamente forjado-pared, pared-forjado y así constantemente, ¿no? En estas formas, normalmente los muros perimetrales son aquellos que más transmisiones de cargas transmiten, dado que también son los más anchos, dado que los muros perimetrales son aquellos que van a estar más aislados, bueno, para conseguir esa reducción de las transmitancias térmicas y consiguiendo esa eficiencia energética. También se utilizan las paredes interiores, bueno, más estrechas, también se pueden utilizar dependiendo de la arquitectura o de la disponibilidad de materiales, también pueden acarrear ese sistema estructural, también se utiliza mucho para el paso de instalaciones, etcétera. Y bueno, por regla general, dependiendo del tipo de arquitectura que sea, pues se combinan o el tamaño, pues solo se utilizarían las partes perimetrales, que son las más, con las más sección y mejor transmitirían las cargas. Bueno, esta estructura de madera, pues como podemos ver aquí en esta foto, lo que vamos a hacer es arriostrarlas para que te hacen el efecto diafragma, para que los vientos laterales no nos las tumben. Entonces son esos tableros aquellos los que nos van a dar esa rigidez, esa estabilidad entre todos los muros que constituyen la casa. Para ese caso, pues bueno, podemos utilizar los tableros de Super Pantech, como podemos ver ahí, que es un tablero en el que tiene, bueno, dos capas exteriores de MDF y en el interior, pues son de aglomerado. También hay que diferenciar los diferentes tipos de tableros, estos tipos de tableros de partículas, como podemos ver aquí abajo, en el que tenemos de P1 a P7, nosotros trabajaremos a partir del P4, que es aquel estructural, y bueno, y ya por recomendación mía, pues yo siempre utilizo el P5, bueno, a no ser que estaremos trabajando en un sistema que necesitemos de esas altas prestaciones estructurales, trabajamos con el P5 en ambiente húmedo. ¿Aquí qué estamos haciendo? Bueno, pues la diferencia de precio entre P5 y P4 tampoco es tanto como para tener en obra dos tipos de stock de material diferenciado. Esos dos tipos de stock de material pues van a hacer que haya el doble de sobrantes en obra. Va a tener que el de oficina técnica poner si esta es un tablero estructural para un cuarto húmedo, si es para el interior, si es para el exterior, pues debería ser un P4 o un P5. Después habría que, en los planos de fabricación, dárselos a conocer a los fabricantes, a los trabajadores, cuál hay que poner en cada uno de ellos. Pues ahí sería pues un poco más quebradero de cabezas. Claro que se puede hacer, pero bueno, conlleva, desde mi punto de vista, pues más dificultades. Tener que la oficina decir cuál es uno, cuál es otro. En la fábrica, doble estocaje de materiales diferenciados. Y después el doble de residuos. Cuando tenemos todo del mismo, pues es más fácil aprovecharlo de esos recortes.
También se puede utilizar igualmente el USB, tableros de virutas orientadas. En este caso, pues aunque no parezca, esas virutas van orientadas en una dirección y aquí tenemos diferentes resistencias a flexión dependientemente de la orientación de las fibras. Cosa que en el Superpan no. Superpan trabaja igualmente de una forma que de la otra. Pues para colocar estos sistemas enforjados en cubiertas hay que saber que sus apoyos tienen que ser perpendiculares a la orientación de esas fibras. Entonces, pues también conlleva algunas dificultades a la hora de fabricar. Entonces, y a la hora de aprovechamiento del material, ¿vale? En este caso, pues también digo lo mismo. Como podéis ver aquí, hay diferentes tipos de USBs. Yo, en mi caso, también nos iríamos al USB 3, que es para ambiente húmedo. Así ya lo puedes poner tanto para interior, para exterior, zona seca, zona húmeda. Es un único stock, un único producto. Reducimos los residuos que se puedan generar y en oficina no tienen que andar a diferenciar cuándo es uno y cuándo es otro. En fábrica no tienen que estar pendientes si es uno o es otro. Entonces es todo mucho más fácil y llevadero. Este sistemas de tableros, pues, bueno, por norma general, no quiero decir siempre, pero bueno, pues se utilizan con clavos. Se van clavando todos los clavos perimetralmente a la estructura, como podemos ver aquí, en el que se colocan cada 15 centímetros, perimetralmente al tablero, 25-30 en las partes intermedias. Y bueno, se utilizan pues, bueno, diferentes tipos de clavos. Hay los clavos que ya se utilizan para esto, que serían con clavadora neumática por facilidad, rapidez y que llevan, son anillados, los hay también torsionados, llevan unas resinas que el propio impacto crea un calor tal que funde esa resina y hace una unión más solidaria entre el clavo y el soporte, la estructura de madera. ¿Vale? Bueno, pues aquí vamos a ver como de estos elementos estructurales, como es la estructura de madera, el elemento superficial, que es el tablero de arrostramiento, y los elementos de unión, como podemos ver aquí, que son los clavos. Bueno, como os dije antes, hay clavos, también se pueden utilizar con tornillos, eso también conlleva más tiempo. Hay también quien utiliza colas, también llevan su tiempo, pero bueno, en forma habitual lo más usado son esos elementos de unión, son los clavos con pistola neumática. Son elementos que por sí solo pues no tienen, como bien se pone ahí, esa resistencia y estabilidad que forman ese conjunto del diafragma estructural, ¿vale? Entonces, estos elementos lineales, si le hacemos le ejercemos una fuerza perpendicular al propio elemento, nos puede caer, ¿no? Hacer el gesto como el efecto dominó. Ese elemento, ese tablero estructural, ese elemento superficial, es aquel que con los elementos lineales hace que mantenga esa resistencia, ¿no? Y consiguiendo esos paneles que tenemos. A partir de los diferentes paneles que vayamos haciendo, que son unos sistemas bidimensionales, al unirlos conseguimos un sistema tridimensional que ya vamos a conseguir esa resistencia y esa estabilidad dada, como podemos ver aquí en estas figuras. En forma de resumen, pues podemos ver cómo los elementos individuales, la madera, el tablero, los elementos de unión, como son los clavos, no tienen resistencia y estabilidad por sí solos. En cambio, cuando se juntan, conseguimos ese sistema bidimensional que tiene esa resistencia y cuando juntamos esos diferentes sistemas bidimensionales, conseguimos esos sistemas tridimensionales en el que conseguimos esa resistencia y estabilidad dada. Bueno, pues nosotros vamos a rellenar esta estructura de madera, como bien podemos ver ahí, en el interior, así conseguimos esos espesores mínimos y conseguir esas eficiencias energéticas, en el que, como podéis ver ahí, que un 80, un 90% de nuestro sistema portante es hueco, entonces lo vamos a rellenar con aislamientos. Hay que decir que hay diferentes tipos de aislamientos, ahora lo que hay que saber es que no es que sean unos buenos y otros malos, hay que saber utilizar cada uno para cada caso. Bueno, en nuestro caso aquí para rellenar por la cara interior, aunque en esta diapositiva pues tenemos aquí lana de roca, fibra de madera o un XPS, un poliestireno extruido.
Pues bueno, nosotros nos vamos a basar más, bueno, siendo el CSFOR del sector forestal, aquello que viene de procedencia de la madera. En este caso utilizaremos la fibra de madera. No quiero decir que sea la mejor ni la peor. Para cada caso se utilizará uno diferente. También, bueno, tenemos la lana de roca, que también es muy utilizado, celulosas, paja, fibras textiles y todas esas, bueno, dentro de lo que viene siendo la sostenibilidad, bueno, vienen de productos orgánicos. Después tenemos productos sintéticos, como es el XPS, el EPS, que podemos ver ahí. Tiene sus características, pueden ser buenos para una cosa, para otras no tantas, como por ejemplo para este sistema, como tenemos aquí, para rellenar el entramado ligero, pues estos son unos elementos rígidos en el que no tienen una unión que no es solidaria entre la madera y el propio elemento aislamiento. Entonces aquí se puede crear los puentes térmicos. En cuanto a la fibra de madera, la lana de roca, la celulosa, fibras textiles, incluso la paja, pues van a entrar a compresión. Vamos a meter esa compresión de tal forma que van a tener una unión más solidaria entre la estructura de madera y el propio aislamiento, evitando esos puentes térmicos que se pueden dar por correr el aire de uno y otro. Hay el puente térmico como sí, del propio aislamiento a la propia madera, pero después hay el propio contacto entre uno y otro, si es solidario o si no es solidario. ¿Vale? También decir que, bueno, en cuanto a los aislamientos hay que diferenciarlo dependiendo de sus características. Claro, dentro de la resistencia térmica, pues vale, ya sabemos todos que, bueno, de 003, 004, uno más, uno menos, andaremos por ahí. Pero pues hay que saber, bueno, si son rígidos, si son comprensibles, unos son transpirables, otros no. En cuanto a la rigidez, bueno, serían los aislamientos que vamos a ver ahora, que son los que pondríamos en nuestro caso en el sistema de entramado por la cara exterior. Queremos aislamientos rígidos. Para la cara interior, ¿cómo podemos en esta diapositiva? Queremos que sean, que se pueden comprimir para poder meterlos entre estos montantes. Al mismo tiempo, que se hinchen y que queden ahí bien sellados. Estos que os comenté antes, pues sí, son transpirables, cosa que los sintéticos no son transpirables. También hay sistemas que son drenantes, como la lana de roca, o resistentes al fuego. Y pues también hay que ver lo que es la sostenibilidad de uno o otro. En cuanto a resistencia al fuego, pues bueno, también este es de fibra de madera, también tienen, bueno, algunos boras, unos aditivos, o están tan comprimidos que no deja entrar el aire de tal forma que no se genera la combustión, cosa que, bueno, los sintéticos, pues nada, que se le prende un poco de fuego, pues eso arde arriba de mala manera. Como podemos ver aquí también, para la parte exterior de nuestras casas, vamos a, en este caso, este sistema Entramad, tenemos ese aislamiento continuo exterior. Este aislamiento continuo exterior, pues, bueno, lo que va a hacer está nuestra estructura que esté hacia el interior, esté más cálida. Al estar más cálida, va a tener menos choques hidrotérmicos, de tal forma que sea más durable. Pero bueno, como podemos ver en esta diapositiva, también podemos ver que en la cementación, pues, a ver, puede haber capilaridad, puede haber salpicaduras de goteras del tejado, la lluvia que nos viene un poco más de lado y nos salpica por el suelo, pues entonces también habría que, bueno, pues poner aquellos aislamientos que no le afectan la humedad. En otros casos, pues habría que poner también, pues, otros que en las que vienen siendo las carpinterías alrededor, donde pueda iniciarse un fuego dentro en el interior de la vivienda o en el exterior, y esos aislamientos que son resistentes al fuego son aquellos que van a evitar que el fuego se propague pues del interior al exterior, de una habitación a otra, ¿no? Lo que siempre buscamos, pues es un aislamiento continuo. Aquí, como os podéis ver, en esta es la construcción típica que hacemos nosotros en nuestros cursos, en los que tenemos un aislamiento en el interior de nuestra estructura y un aislamiento continuo para conseguir esa eficiencia energética, evitando esos puentes térmicos que se pueden dar entre los diferentes materiales. Bueno, como podemos ver en nuestro forjado, pues también ponemos una lana de roca, porque bueno, en el uso de estas viviendas, de estas construcciones, ¿quién nos va a decir que va a haber una fuga, que nos va a caer una fregona con agua, que se va a humedecer entonces ese suelo, ese aislamiento? Entonces ahí pues, optamos también por la lana de roca por ser un aislamiento drenante.
También, bueno, la celulosa o mismo la fibra de madera también tiene aditivos de bórax que se le añaden para conseguir también esa impermeabilidad y que no le afecte ni cree mohos, ni hongos, ni nada por el estilo una vez que se humedezcan o se mojen. Y una vez secos, continúen trabajando igualmente de la misma forma. Es importante la continuidad, es uno de los claves para conseguir uno de los estándares Passive House, por ejemplo, de eficiencia energética. Bueno, pues hay que saber que nosotros en nuestras viviendas, en un día, bueno, nuestras viviendas fuera, nosotros, por nuestra simple vida de respirar, estamos echando vapor de aire, vapor de agua. Ese vapor de agua, pues, se está acumulando en el ambiente interior de nuestras viviendas. Con el paso de, bueno, un día, 2 días, tres, nuestra vida, una ducha, cocinar, si estamos, bueno, llenando nuestro ambiente interior de casa de humedad, de vapor. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Pues estas láminas, estas barreras de vapor. Estas barreras de vapor van a evitar que esta humedad que nosotros estamos generando por nuestra propia vida, en esta vivienda, que lleguen a los aislamientos. Una vez que lleguen a esos aislamientos, se puede conseguir que si llegan a ellos y van pasando esas diferentes capas, a medida que va saliendo, cada capa estará más fría hasta conseguir la temperatura exterior. En cambio, si llegamos que en el paso de esas capas puede darse el punto de rocío, lo que le llama la condensación intersticial. En esa condensación se puede generar dentro de nuestros muros y empezar a humedecer nuestros aislamientos. Un aislamiento húmedo es todo lo contrario a un aislamiento, es un transmisor térmico. Entonces tenemos que proteger nuestros aislamientos de esa humedad, ¿vale? Es decir, en el interior estamos a 20 grados, en el exterior estamos a 5. A medida que vamos pasando esas capas de materiales, la temperatura va descendiendo y dependiendo de la carga de vapor que tengamos, se puede dar esa condensación en medio del muro. Y nosotros no nos vamos a dar cuenta hasta que ya sea pues, demasiado tarde, normalmente. Para ello, vamos a protegerlo con nuestras láminas, nuestras barreras, frenos de vapor, en el que lo vamos a colocar por la cara interior, pues justo en la última o en la penúltima capa de aislamiento térmico, ¿vale? Hoy en día, pues hay una infinidad de diferentes marcas comerciales y con diferentes características. Hasta tenemos láminas inteligentes que son capaces de abrir o cerrar ese paso o flujo de aire, de vapor, dependiendo a la carga en la que estemos nosotros en el interior de nuestra casa. Son barreras ya inteligentes hasta este punto, ¿vale? Por la cara exterior, pues bueno, por la cara exterior después de nuestra última capa de aislamiento continuo, pues también vamos a colocar bueno, unas membranas transpirables impermeables. Como bien podemos ver aquí, pues es una que es capaz de transpirar, es decir, expulsar la humedad que hay en el interior hacia el exterior, pero la lluvia del exterior o el agua, puede ser una manguera o la lluvia torcida que cae de lado o salpicaduras, pues que no penetre. Estas membranas también tienen diferentes gramajes, tanto diferentes componentes, si son resistentes a los rayos ultravioletas, si necesitan de una resistencia mecánica, como puede haber en una cubierta cuando están colocando la teja, pues es necesario que tenga esa resistencia mecánica si la van a pisar los obreros, ¿vale? Y después, bueno, lo de siempre, lo que hacen todas por igual, pues esa acción que trabajen como bien conocido es un Gore-Tex, ¿no? Que son capaces de sacar esa humedad hacia el exterior, pero evitan que el agua penetre en el interior, ¿vale? Yo creo que si todas las casas, tanto de estructura de entramado ligero como cualquier otra, dispusieran de estos dos tipos de membranas, creo que se mejoraría mucho en confort, en salud de los residentes en esas propias viviendas y en eficiencia energética y en la durabilidad de la propia estructura, de la propia construcción. Pues bueno, en nuestro sistema Entramaz, como bien podemos ver aquí, que está seccionado esta construcción, pues bueno, tenemos desde la izquierda nuestra estructura de madera con el entramado ligero apoyado sobre un durmiente de madera tratada o de alta durabilidad.
aislamiento interior, aislamiento continuo por la cara exterior. Ahí llevamos ya después siguiente nuestras membranas transpirable impermeable por la cara exterior. Por la cara interior tendríamos nuestra barrera de vapor. Después, para seguir, en el revestimiento exterior, siempre primero, bueno, como comentaba antes, somos de CSFOR, vamos a apostar constantemente por el sector forestal y no vamos a hacer un SATE típico con monocapa. Vamos a hacer, bueno, un SATE sí, que está en nuestro sistema continuo de aislamiento, pero vamos a utilizar pues un rastrel durable o tratado en autoclave, dependiendo, y un revestimiento exterior, también de madera. En este caso, como podemos ver aquí, el revestimiento vertical entreabierto es aquel que es más durable, dado que se moja el agua, sí, se moja, drena, ventila, seca, entonces estamos dando la mayor durabilidad posible a nuestro sistema. Por la cara interior, pues bueno, vamos a colocar los rastreles que van a ir por encima de la barrera de vapor. Esos rastreles se van a utilizar también como una cámara técnica en la que podemos pasar instalaciones e igualmente también los podremos meter ese aislamiento. Ese aislamiento es muy difícil que haga condensaciones dado que está en la cara caliente de la casa. Y el revestimiento interior, pues nada, puede ser tanto friso, cartón yeso, tablero, bueno, etcétera. Eso ya es una cosa más estética dentro de lo que viene siendo el sistema constructivo. Bueno, aquí lo tenemos también un poco más, bueno, pues todo colocado por capas y seccionado, como podemos ver, ¿no? Pues bueno, en cuanto a nuestro sistema Entramad, como podemos ver aquí, vamos a ir viendo lo que viene siendo uno a uno. Aquí tenemos la estructura de madera. En nuestro caso, para paredes verticales, vamos a utilizar madera de 60 por 140. En este caso, vamos a utilizar pino silvestre, pino Soria Burgos, con características estructurales C24 e incluso superiores, en el que es madera serrada, primera transformación industrial, sin ningún tipo de aditivo químico para el adhesivo. ¿Vale? En el panel de arrastramiento, en este caso últimamente se utiliza el Superpan también, fabricación local aquí en España. Después tenemos fibra de madera, barrera de vapor, la lámina que tenemos aquí, tendríamos estos rastreles colocados que serían de 30 por 60, se pueden colocar de una forma o de la otra, dependiendo si va a pasar una instalación eléctrica o una instalación de fontanería. Y para la cara interior, pues un friso interior también de madera. Para la cara exterior, después del tablero de arrastramiento, ¿qué tenemos? Aislamiento continuo. Como podemos ver aquí, este aislamiento continuo de fibra de madera rígida. Después tenemos la membrana transpirable impermeable. Rastreles tratados. El primero, siempre, siempre vertical. El segundo, horizontal, para recibir un revestimiento entreabierto vertical. ¿Vale? Este es un sistema por durabilidad que es el que más utilizamos. Independientemente, también puede ser un revestimiento horizontal con solo el rastrel vertical. En cuanto a la cubierta, forjados, pues aquí la única diferencia que tendríamos, pues, bueno, colocaríamos doble tablero de arrastramiento, por debajo y por encima. Como podemos ver aquí, tendríamos un tablero de arrastramiento en la parte inferior de 15, en la superior de 18. Podemos poner también un falso techo, con placa de cartón yeso, friso, bueno, eso lo que queramos. E igualmente nuestra cubierta siempre doble rastrel, uno a favor de la pendiente del agua, del tejado, que es el que se coloque primero, el segundo horizontal y el paso, bueno, dependiendo del tipo de cubierta que tenga. Si es de teja, pues llevará el paso de teja, si es chapa, pues bueno, pues lo que pida, ¿vale? Dependiendo de las medidas del acabado que tengamos de cubierta. La diferencia sería los dos tipos de tableros de arrastramiento, el de abajo y el de arriba. El forjado, pues bueno, viene siendo prácticamente muy parecido a la cubierta, con el sistema del tablero inferior y el tablero superior. Esto se hace para que en obra no tengamos que colocar el aislamiento sin este tablero, porque si no tendremos, complica mucho
la labor, tanto si se hace en obra como si se hace en fábrica. El transporte sería bastante complicado. Bueno, en cuanto después al revestimiento, pues nosotros vamos a hablar más que nada de hacer los revestimientos de madera termotratada. Vamos a hacer un revestimiento todo de madera termotratada. Aquí podemos ver que en las partes que están más expuestas es en vertical, en las partes que están más protegidas, como en el porche, es en horizontal, e incluso también utilizaremos para el deck esta madera termotratada. La madera termotratada, pues bueno, es una madera modificada mediante un tratamiento térmico que se lleva a una temperatura de 180, se deja que vaya gradualmente descendiendo la temperatura y se vuelve a subir hasta 210. De tal forma que lo que hace este tratamiento es que aquellas partes que son atractivas para los agentes bióticos, los xilófagos, no sea tan tentador ir allí a poner sus larvitas y que nos coman la madera. Entonces, de esta forma, pues es una madera más durable y, como bien está aquí escrito, pues es una alternativa sin biocidas a las especies de alta durabilidad. Como se da muchas veces en el exterior, pues utilizamos maderas tratadas en autoclave que tienen diferentes químicos. Con esta madera, pues es completamente sin ningún tipo de biocidas, sin químicos ni nada. Tiene un olor característico, una tonalidad más oscura y se utiliza más que nada para revestimientos, como podemos ver aquí, como hacemos nosotros. Tiene una densidad más baja que la madera antes de hacer este tratamiento. También se reduce la resistencia mecánica, pero se gana en durabilidad. ¿Esto qué conlleva? A que es óptima para un revestimiento. Tenemos una madera ligera y resistente, que es estable, es decir, estabilidad dimensional ante los cambios higroscópicos. Es lo que necesitaríamos, en este caso, para esos revestimientos exteriores. También es muy utilizada, pues, alrededor de terrazas, decks, piscinas e incluso en mobiliario urbano. Antiguamente miramos las mesas de madera que eran tratadas en autoclave y vamos a comer encima de ellas cuando estamos comiendo encima de químicos. En este tipo de madera, pues podemos hacer unas mesas con esta madera sin ningún tipo de química y podemos comer encima de una madera que es completamente natural, es completamente, bueno, es durable y sin ningún tipo de biocidas ni nada por el estilo, ¿vale? Y bueno, en cuanto a nuestra construcción que hacemos en los cursos de Madera Aula, pues bueno, viene siendo una distribución más o menos como la que vemos aquí, de este tamaño, de 6x3, más un pequeño porche, a un agua y utilizando nuestro sistema entramado, con todas las capas que podemos ver, ¿vale? Y sin más, pues muchas gracias y espero que os fuera interesante esta presentación.